Hola monitas crocheteras, bienvenidos una vez más a Manos de Crochet. Hoy vamos a aprender a tejer la camiseta Victoria. Comencemos entonces con el tutorial. Bueno, yo voy a usar hilo copito, que es un hilo 100% acrílico y de un grosor de 3 milímetros. Y voy a usar un ganchillo de 4 milímetros, un poquito más gruesito que el hilo. Voy a comenzar con el color café porque voy a hacer una muestra, voy a hacer una mini camiseta para poder explicarles cómo fue que hice la camiseta original. Entonces hacemos el nudo deslizado o nudo de inicio para comenzar. Vamos a hacer ahora cadenas, vamos a tejer de abajo hacia arriba. Las cadenas deben ser múltiplo de 3 o vamos contando de 3 en 3 cadenas. En total yo hice 141 cadenas. Te voy a dar las medidas de la camiseta para que tú tengas una guía y sepas cuántas cadenas más o menos debes realizar. Esta que estoy haciendo es una talla M y también aplica para talla S. En total me dio 44 centímetros por 2, como está doble serían 88. Entonces yo tejí cadenas hasta conseguir 88 centímetros. Como vamos a tejer parejo desde abajo hacia la sisa, miren esta parte de aquí, voy a tomar también esa medida para que sepan cuántos centímetros vamos a tejer desde abajo hacia la parte de la sisa, que es donde va a comenzar la manga. Entonces aquí tengo 30 centímetros. Esto es lo que va a definir el largo de tu camiseta, así que si la quieres más larga, puedes hacer más vueltas, puedes hacer más centímetros. El largo total de mi camiseta desde el hombro hacia la parte de abajo es de 45 centímetros. Este es el largo total. Entonces ahí tienes una guía, mídete y si la quieres más larga pues simplemente tejes más vueltas. Ahora vamos a ver el largo total de la manga. Desde la vuelta de puntos altos que iniciamos hasta el final, vamos a incluir el punto elástico, tengo 13 centímetros. Ok, ese sería el largo de la manga. Vamos a medir también la sisa para ver cuántos centímetros tenemos en la sisa. Entonces tenemos aquí 19 centímetros. Estas medidas, como les mencioné, aplican para una talla S y talla M. Si quieres una talla más grande, puedes ir aumentando medidas. Bueno, seguimos entonces. Cuando tengas tus cadenas múltiplo de 3, entonces vamos a ponerlas derechitas y vamos a buscar la primera cadena. Allí vamos a insertar el ganchillo y vamos a hacer un punto deslizado. Recuerda que yo estoy haciendo una mini camiseta, pues para enseñarles este tutorial. Ya la camiseta de mi talla la terminé, entonces por eso aquí se ve pequeño, pero es solo para enseñarles cómo la hice. Vamos a hacer 2 cadenas para subir. Estas 2 cadenas no voy a contarlas como un punto alto, así que allí mismo en ese puntico donde hice las 2 cadenas voy a hacer mi primer punto alto. Tomo lazada, me voy a la siguiente cadena y voy a realizar otro punto alto, y en esta primera vuelta voy a hacer un punto alto sobre cada una de las cadenas hasta llegar a la última cadenita. Cuando terminemos de tejer la primera vuelta, vamos a buscar aquí sobre el primer punto alto que hice, vamos a insertar el ganchillo y vamos a hacer un punto deslizado. De esta manera terminamos de tejer la primera vuelta. Para hacer la segunda vuelta subimos 2 cadenas nuevamente y allí mismo vamos a hacer el primer punto alto de la segunda vuelta. En el siguiente punto vamos a tejer otro punto alto. Ahora hacemos una cadena, nos saltamos un punto de base y en el siguiente punto vamos a hacer un punto alto y en el siguiente otro punto alto. Esta vuelta la vamos a tejer de 2 puntos altos y una cadena saltándonos un punto de base. Repetimos hasta completar esta segunda vuelta. Terminada la segunda vuelta, bueno, vamos a hacer una cadena. Aquí nos sobra un punto y en el primer punto alto vamos a hacer un punto deslizado, pero lo vamos a hacer cambiando de color. Entonces yo voy a tomar el color cafecito más claro y lo voy a sacar por aquí. Hago el punto deslizado con el otro color. Ahora hago 2 cadenas para comenzar la siguiente vuelta y voy a hacerle un nudito a los hilos. Voy a cortar el color café oscuro y por aquí atrás les hago un nudito para que no se nos suelte. Continuamos con la tercera vuelta, entonces vamos a hacer un punto alto justo aquí en el primer punto alto de esta vuelta. Voy a ir escondiendo los hilos inmediatamente. Hago un punto alto, en el siguiente otro punto alto. En el espacio de cadena de la vuelta anterior también vamos a hacer un punto alto. Y vamos a seguir haciendo esta tercera vuelta con puntos altos, un punto alto sobre cada punto de la vuelta anterior.
Y básicamente lo que estamos haciendo aquí es repitiendo la vuelta número 1. Cuando terminemos esta vuelta, repetimos la vuelta número 2. Y vamos a seguir intercalando estas dos vueltas hasta que lleguemos a la parte de la sisa. Y recuerda que también vamos a ir haciendo el cambio de colores. Bueno, te voy a mostrar acá cómo hice. Yo hice 2 con el color rosa, 2 vueltas con el color lila. Luego hice 3 vueltas con el color rosado nuevamente y 2 vueltas más con el color lila. Y luego seguí tejiendo con el color pues de la camiseta, que es el color como un rosita, un beige. Entonces desde la parte de abajo hasta la parte de la sisa hice en total 25 vueltas. Bueno, vamos a ubicarnos ahora en la mini camiseta. Estamos en la parte de aquí, debajo de la sisa, terminé con una vuelta de puntos altos. Entonces vamos a seguir la secuencia. Ahora sigue una vuelta de 2 puntos y una cadena, saltándonos un punto de base. Voy a marcar las mitades. Este punto aquí lo voy a marcar. Entonces voy a ubicar bien las esquinas. Vamos a ubicar bien aquí, más o menos encima de este punto es donde voy a poner el marcador. Lo voy a poner en el punto siguiente para saber hasta dónde es que voy a tejer. Ahora vamos a tejer por separado, no vamos a tejer en redondo. Vamos a tejer hasta antes del punto y nos devolvemos. Ahora sigue una vuelta de 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos, una cadena. Y luego seguimos con una vuelta de puntos altos. Estamos tejiendo la parte delantera de la camiseta. Ya hice las 2 vueltas que seguían. Ahora hago 2 cadenas, giro el tejido, tomo lazada. Este primer punto no lo voy a tejer, me lo voy a saltar y me voy al siguiente punto y hago un punto alto. Tomo lazada y en el siguiente punto hago otro punto alto. Ahora el punto que me salté lo voy a tejer, pero insertando el ganchillo de atrás hacia adelante. Miren cómo lo hago en el video allí. Vamos a hacerlo nuevamente. Tomo mi lazada, inserto el ganchillo de atrás hacia adelante y ahora sí vamos a hacer el punto alto normal. Saco 2 lazadas, tomo nuevamente y saco 2. Entonces tomo lazada, me salto el siguiente punto, no lo voy a tejer, me voy al siguiente y hago un punto alto. Nuevamente tomo lazada y un punto alto en el siguiente punto. Y vamos a tejer ahora el punto que nos saltamos. Así como hicimos con el primer punto. Tomo lazada por la parte de atrás hacia adelante, inserto el ganchillo y tejo el punto alto. ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno, vamos a repetir nuevamente. Tomo lazada, me salto un punto, tejo 2 puntos altos y luego el punto que me salté lo tejo de atrás hacia adelante. Repetimos hasta completar esta vuelta. Bueno, les voy a explicar algo. Aquí me faltó un punto. Como este que estamos tejiendo también es múltiplo de 3, entonces acá yo comencé con 1, 2 y 3, 1, 2 y 3. 3 es este, el del espacio que no se teje. Entonces aquí se comienza, se supone que sigue 1, 2 y este punto debí tejerlo para que acá me diera completo. O sea que si aquí tuviera el otro punto, aquí haría el siguiente punto alto. Bueno, en este caso no lo tengo y voy a tejerlo aquí mismo. Si les pasa, pueden hacer esto, no pasa nada. Yo no soy tan estricta con esto, pero en tal caso, pues simplemente tejen este punto para que les dé múltiplo de 3 y aquí le queden 3 puntos. 2 y el que me salté, que es este, lo voy a tejer por detrás. Y listo. Ya aquí tengo completa esta vuelta. Para seguir con la siguiente vuelta voy a subir con 2 cadenas, giro el tejido, tomo lazada, el último punto que tejí, mírenlo aquí, es este. No lo voy a tejer, voy a tejer los siguientes 2. Este, hago aquí un punto alto y en el siguiente un punto alto. Ahora, tomo lazada y giro el tejido. Y ahora sí, el último punto que tejí, mírenlo aquí, es este que está aquí, lo voy a tomar por detrás. Aquí lo tomo y vamos a tejerlo. Giramos el tejido para que el punto nos quede del lado derecho. Ahora sí, vuelvo a girar el tejido, tomo lazada, me salto el siguiente punto y tejo los 2 siguientes. 1 y 2. Tomo lazada, giro el tejido de nuevo, miren,
Terminé los dos puntos, tomo la lazada y giro el tejido. Y vamos a tejer el punto que nos faltó. Aquí. 1 y 2. Nuevamente giro. Y me salto este, dejo los otros dos. Estamos haciendo lo mismo que en la vuelta anterior, solo que aquí tenemos que girar para que el punto nos quede del lado derecho. Tomo la lazada y tejo el punto que me salté. 1 y 2. Nuevamente giro y vamos a seguir hasta terminar toda la vuelta. Aquí terminé de tejer ya el último punto de esta vuelta. Miren cómo se ve de lindo. Entonces con este punto vamos a tejer. Yo aquí tejí 1, 2, 3 y 4 vueltas. Entonces acá tengo 2, lo que vamos a hacer es a repetir estas 2. Repetimos esta, la tejemos del lado derecho, y para tejer otra vuelta igual que esta, recuerden que debemos girar el tejido para hacer el puntico en relieve. Vamos a tejer 2 vueltas más y entonces seguimos con la siguiente parte. Entonces, cuando tengan sus 2 vueltecitas más tejidas, seguimos con una vuelta de puntos altos, una vuelta de 2 puntos altos, una cadena, una vuelta de puntos altos y otra vuelta de 2 puntos altos y una cadena. Vamos a hacer 1, 2, 3 y 4 vueltas más, y entonces vamos a hacer la parte de los hombros. Bueno, en esta parte del hombro, este es el hombro, ¿sí? La parte de arriba, tengo 19 puntos. 19 puntos de este lado y 19 puntos del otro lado. Entonces, en la mini prueba les voy a mostrar, en la pruebita que estoy haciendo, cómo hice para lograr esos 19 puntos. Entonces, subo 2 cadenas, me devuelvo y sigo con la puntada que sigue, que es 2 puntos altos, una cadena, saltamos un punto, 2 puntos altos, una cadena. Entonces vamos a seguir tejiendo esta puntada. Vamos a seguirla, la voy a hacer como si la estuviera haciendo en la camiseta grande. Entonces comencé el hombro aquí, 2 puntos y una cadena, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 con la cadena, y me salto vamos a tejer estos 2 en uno solo. Aquí sostengo para hacer una disminución y me voy al siguiente punto y voy a cerrar los 2 en uno. Entonces con ya serían 19 puntos. Como ya tengo mis 19 puntos para el hombro, voy a hacer 2 cadenas, voy a girar el tejido y voy a tejer 19 puntos altos. Comienzo con el primero, 2, 3, 4. Ya simplemente voy a tejer los 19 puntos que equivaldrían al hombro. Aquí hice una disminución y aquí viene la parte del cuello. Recuerden que yo estoy tejiendo una mini camiseta. Ahora yo voy a soltar esto y voy a dejarlo como por aquí para hacer el otro hombro acá, porque yo estoy haciendo algo pequeño. Aquí solamente les expliqué cómo se iba a hacer para que la parte del hombro nos quede así, para que queden aquí los 19 puntos. Entonces yo hice 2 vueltas. Primero hice esta, que fue donde hice la disminución, y luego hice esta con 19 puntos, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Yo lo voy a seguir haciendo en ambos lados. Luego que terminemos esta, nos ponemos en el otro hombro. También hacemos exactamente lo mismo que hicimos de este lado. Bueno, miren, así va mi mini camiseta. Miren, entonces aquí ya voy a hacer una cadena para cortar este hilo y vamos a pasar a tejer la parte trasera. Entonces giramos, vamos a asegurarnos vamos a comenzar aquí. Miren, vamos a buscar, estamos aquí en este espacio, vamos a comenzar encima de este punto, o sea, comenzamos aquí. Vamos a tejer 2 puntos, una cadena, 2 puntos, una cadena, 2 puntos, una cadena, hasta aquí, hasta este punto. Este punto va a quedar sin tejer. Entonces vamos a tejer la parte de atrás. Son las mismas vueltas que hicimos para la parte delantera. Antes de hacer la parte de los hombros, vamos a tejerlas en la parte posterior, pero no vamos a hacer, bueno, si ustedes desean hacer esta parte de estos puntos, la hacen, pero si no, simplemente van a seguir tejiendo estas 2 vueltas. Entonces vamos a tejer la parte de atrás, hacemos los hombros igual como los hicimos en la parte delantera,
y luego vamos a unirlo. Entonces vamos a terminar la parte trasera y ya seguimos. Bueno, ya tengo el hombro de la parte trasera lista, uno de los hombros, entonces vamos a unirlos. Vamos a unir la parte trasera con la delantera. Hago una cadena y vamos a colocar derecho con derecho porque vamos a coser del lado al revés. Entonces los coloco de esta forma. Vamos a ubicarlos bien, derecho con derecho, y vamos a comenzar a unir con punto deslizado. Inserto el ganchillo sobre el primer punto y busco también el punto del otro hombro y vamos a hacer un punto deslizado. Hacemos lo mismo con los siguientes dos puntos. Por el punto de cadena inserto el ganchillo y busco el punto en el siguiente hombro y un punto deslizado. Vamos a unir con punto deslizado todos los hombros. Una vez terminemos de unir los hombros, vamos a hacer una cadena y no vamos a cortar el hilo, vamos a seguir tejiendo la manga. Ahora sí vamos a colocar del lado derecho y miren cómo queda. Aquí quedaron ya los dos hombros unidos. Entonces, bueno, voy a sacar el hilo por aquí porque ahora el hilo quedó por dentro de la sisa. Vamos a sacarlo. Y entonces ahora sí vamos a seguir tejiendo la manga inmediatamente. Entonces lo que voy a hacer es, vamos a hacer otra cadena. Estas dos cadenas no cuentan, recuerden que no estamos contándolas como un punto alto. Voy a hacer un punto alto allí mismo y vamos a ir buscando aquí los punticos. Vamos a hacer un punto alto sobre cada punto hasta completar esta vuelta. Y bueno, vamos a tejer exactamente lo mismo, una vuelta de puntos altos y la otra vuelta de dos puntos altos y una cadena. Es lo mismo que hemos venido haciendo en toda la camiseta. 4, 5, 6, 7, 8, sí, 8 vueltas hice yo en total y luego hice el punto elástico. Entonces vamos a hacer las 8 vueltas o el largo de la manga que ustedes quieran, las vueltas que sean necesarias y vamos entonces luego a seguir. Vamos entonces a hacer la parte final de la manga que es el punto elástico. Vamos a hacer 5 cadenas. Entonces, cuando ya tenga las 5 cadenas de base, voy a hacer 2 cadenas más para devolverme. Tomo la lazada y en la tercera cadenita voy a hacer un punto alto. Vamos a hacer 5 puntos altos, un punto sobre cada una de las 5 cadenitas que hicimos. Listas las 5 cadenas, entonces ahora estoy aquí, vamos a contar 1, 2 y 3 puntos. Aquí en el tercer punto vamos a hacer un punto deslizado. Entonces miren, aquí ya quedó pegado esta parte que estamos tejiendo. Voy al siguiente punto y me deslizo un punto, me deslizo 2 puntos y me deslizo 3 puntos. Vamos a girar el tejido ahora para tejer la segunda vueltecita del punto elástico. Tomo la lazada y vamos a tejer en este punto pero por detrás. Miren, tomando solamente la argollita de atrás. Hago un punto alto. Nuevamente tomo la lazada y en el siguiente punto por detrás vamos a tejer un punto alto. Así vamos a tejer los 5 puntos altos tomando la cadenita de atrás. Ya terminé de tejer los 5 puntos altos por detrás, 2 cadenas. Ahora hacemos para girar el tejido, nos devolvemos, tomo la lazada, vamos a tejer en el primer punto alto por detrás. Vamos a estar tejiendo todas estas vueltas por detrás. Seguimos con la segunda también por detrás, el segundo punto alto por detrás. Bien, y entonces vamos ahora a hacer lo mismo. Vamos a buscar dónde estamos. Estamos en este punto. Contamos el siguiente, 2, 3. En el tercero hacemos un punto deslizado. Y nos deslizamos 3 puntos más. Y comenzamos a tejer la siguiente vuelta. Vamos a tejer así toda esta parte de la manga, la parte final de la manga, hasta completar toda la vuelta. Cuando terminemos de tejer la vuelta, vamos a contar 1, 2 y 3. Justo aquí donde comenzamos a tejer, vamos a hacer un punto deslizado. Hacemos una cadenita y vamos a colocar nuevamente derecho con derecho. Vamos a enfrentarlos derecho con derecho para unirlos. Entonces, vamos a hacer normal, insertamos la aguja,
por un lado, por el otro y hacemos un punto deslizado. Simplemente vamos a cerrar esta parte de la manga. Si hasta aquí has entendido el video, déjamelo saber en los comentarios. Si crees que debo mejorar en algo, también por favor déjamelo saber. Y si te ha gustado, pues te invito a suscribirte a este canal y a compartir este video. Bueno, ya terminé de tejer, simplemente una cadenita, cortamos el hilo y listo. Miren, aquí ya quedó cerradita la parte de abajo de la manga. Así es como queda la manga de la mini camiseta. Miren, como esta es pequeñita, así queda. Pero en la camiseta grande, pues así es como debería quedar, miren. Ahora vamos a hacer la otra manga exactamente igual a esta. Y luego en el cuello hacemos lo mismo que hicimos en esta parte de la manga. Te lo voy a mostrar en la mini camiseta como lo hice. Inserto el ganchillo en una parte del cuello y voy a sacar el hilo por aquí. Vamos a sacar pues el color amarillo y vamos a comenzar a tejer el punto elástico en el cuello. Hago mi nudo deslizado y lo saco por aquí. Hago las 5 cadenas, vamos a hacerlo del mismo tamaño del de la manga, más 2 cadenas. Y en la cadena número 3 es donde voy a comenzar a tejer el primer punto alto. Es exactamente lo mismo que hicimos en la manga. Con 5 cadenas de base voy a tejer 5 puntos altos y luego me devuelvo por las cadenitas de atrás. Vamos a seguir tejiendo puntos altos. Ya tengo los 5 puntos altos, entonces vamos a contar aquí 1, 2, 3 y más o menos aquí vamos a hacer el punto deslizado. Fíjense que aquí los puntos no se ven tan exactos, pero bueno, allí más o menos los vamos ubicando. Voy a deslizarme 3 puntos y giro el tejido para hacer la siguiente vuelta. Vamos entonces a tejer la siguiente vuelta por las cadenitas de atrás. Exactamente igual a como hicimos en la manga es lo que vamos a hacer. Y miren cómo debería quedar al final el cuello. Me encanta porque esta parte desde el cuello y de las mangas es como lo que le da el efecto de la camiseta. Entonces ahora vamos a tejer la parte de abajo. Bueno, entonces me voy a poner por aquí abajo en uno de los punticos. Vamos a sacar el color, en mi caso pues voy a sacar el color café. Y voy a hacer el nudo deslizado y lo saco por aquí. Hago una cadenita y allí mismo voy a tejer un punto bajo. Inmediatamente voy escondiendo el hilo que está por aquí corto. Vamos al siguiente y vamos a tejer también un punto bajo. Vamos a tejer en total 6 puntos bajos. Cuando tengamos los puntos bajos, vamos a tejer otro puntico que es el que le da el efecto de piquitos en la parte de abajo de la camiseta. Aquí tengo ya mis 6 puntos bajos. Ahora hago 3 cadenas y en la primerita cadena voy a insertar el ganchillo y voy a hacer un punto deslizado. Bueno, allí tengo ya el primer piquito. Busco el siguiente punto y hago un punto bajo. Y sigo tejiendo nuevamente 6 puntos bajos. Ya tengo uno, vamos por el segundo. Tejo 6 y hacemos otro piquito. Bueno, aquí ya vamos llegando al siguiente punto. Vamos a tejer el 6. Ya tengo 6 puntos bajos, vamos a hacer lo mismo. 3 cadenas, en la primera cadena un punto deslizado. Y vamos a seguir nuevamente con 6 puntos bajos. Tejemos 6 puntos bajos y hacemos un piquito hasta completar la vuelta. Y eso sería todo por el video de hoy. Así es como queda la camiseta. Espero que disfrutes de tu tejido. Nos vemos en el próximo video.